¿cómo les va? Bueno, hoy me acerco a ustedes por este medio para hacer conocer una de las tantas inquietudes que me despierta hoy pensar la realidad. Básicamente, en un diálogo de hace unos días, estábamos refiriendo a las problemáticas filosóficas presentes y en mi calidad de filósofa o de escritora, como ustedes lo quieran llamar, hay una inquietud que me atraviesa desde hace bastante tiempo y creo que es hora de darla a conocer. Esta se funda básicamente en las críticas corrientes acerca de las juventudes y las infancias en esta época y el poco o casi nulo acceso que éstas tienen a la reflexión filosófica contemporánea. Estoy hablando que en este tiempo, ya terminando la segunda década del tercer milenio, creo que hay que cambiar los modos de gestión del saber, abriendo el mapa hacia poblaciones ausentes de la reflexión, exorcizando el mote apocalíptico que se les atribuye. ¿Qué quiero decir con esto? En los lenguajes corrientes, en las reflexiones comunes, en los diálogos frecuentes en diversos medios, se alude a las infancias y a las juventudes como unas edades en que no ameritan una discusión de fondo, sino que las mismas deben ser adaptadas, enseñadas y entendidas como una arcilla a modelar a criterio de los paradigmas vigentes. Estoy hablando de las infancias y la juventud, y esto no es un error gramatical. Generalmente me interesa aclarar que yo tomo de la filosofía de Enrique Dussel, tal como él escribe, el concepto de alteridad, pero en este caso lo refiero a las alteridades porque en el contexto dusseliano esta remite a las víctimas mundial del capitalismo global y pareciera que el mismo tiene una connotación solamente económica. Y en el caso al que estoy refiriendo, esto va mucho más allá de la condición económica de exclusión, sino también, y lo que es más grave, de la condición de exclusión del pensamiento contemporáneo. Estoy hablando de una filosofía orientada a tematizar las infancias y las juventudes, que hace de ser planteada como una métrica del lenguaje que se anima a otro tiempo, a otro ser, a otro lugar de residencia y pensamiento. Para mí, creo que ha de ser la curiosidad antes que la especulación, el nuevo matiz que se le debe dar a la filosofía, partiendo de sus orígenes iniciales. Si nosotros apuntamos a hacer una lectura de aquello que antecede del pasaje del mito al logo, vamos a estar viendo que es el poeta, el adivino, el rey de verdad, la palabra mántica, todas aquellas cuestiones que el logos, en función de su propia construcción y dominio, exterminó o limitó a distintas esferas. Por eso mismo digo que hacer filosofía retomando las infancias como acontecimientos existenciales es un sueño de difícil realización, después de varios siglos de ser asimiladas esta por la luz del logos, de la razón, quitando la imaginaría de todo relato. Cuando hablo de quitar la imaginaría de todo relato, suelo comentar que en Occidente los seres humanos hemos crecido mutilados a partir de la entronización del logos primero y de la razón después, como aquellos aspectos del saber en el que la sensibilidad no tiene lugar, ni la sensibilidad, ni el cuerpo, ni todo aquel aspecto material que no involucre la formalidad de la razón y las estipulaciones de la lógica. Me aboco a pensar hoy, a modo de un acercamiento a tales puntos de reflexión, el desafío que implica darle validez a lo incierto, entendiendo que este genera un itinerario sin títulos, sin objetivos fijos. Es una especie de obra prendida del espacio fugaz, de lo disperso, de estas constelaciones, como diría Adorno, que se van dispersando, pero que a su vez va dejando una estela que nos orienta para pensar en estas realidades. El mundo adulto para mí es un mundo de fronteras como mónadas que se resisten a ser permeadas por instancias no correlacionales
ni proposiciones veritativas. Pues esta algarabía que mueve el hacer en estas edades de la infancia y de las juventudes generaría una serie de disrupción en este escenario tan prolijo, tan suturado que conforma las reflexiones filosóficas actuales. Cuando uno se acerca y hace un análisis un poco más somero de los discursos que nos rondan, vemos que aún en este tiempo el pensamiento filosófico, la filosofía en general, siguen remitiendo al paradigma moderno, posmoderno, generando una especie de semicírculo que se corrobora y refuta en ese mismo juego dialéctico que no logra salir de esas instancias de la lógica que debiera hacerlo, puesto que estamos en un lugar de extrañamiento de los más jóvenes y a su vez les estamos demandando una actitud democrática, una actitud abierta, una actitud creativa. Es una situación de crisis no solo social, sino también de la filosofía. Esta amerita pensar con profundidad, rompiendo esas barreras estructuradas sobre las cuales nos han formado y sobre las que se quiere formar a las nuevas generaciones, de las estructuras de la razón como fronteras, sin permitirse jugar a superar las fronteras, provocando un desequilibrio conceptual, incluyendo aquello azaroso, aquello incierto, la fábula, la imaginería, la fantasía, las ficciones, que son propias de las edades más jóvenes, de las infancias y, por qué no, de las juventudes. Hay momentos en que uno pone en juego la intención de entender las dinámicas, por ejemplo, de las juventudes. Se las concibe de manera negativa, como desinteresadas, indiferentes, descreídas, escépticas, no interesadas más que en el consumo, y una reflexión de fondo me exige preguntarme y autocriticarme qué hemos formado para que las juventudes actúen de ese modo. ¿Será que no les hemos ofrecido un camino alternativo de discrepancia, de refutación, de diálogo abierto, de sinceridad, para poder lograr que sus reflexiones tengan tono, tengan color y tengan fuerza? Y algo similar ocurre con las infancias, considerando que estamos educando niños en un contexto plano, en un contexto unidimensional, prendados de la pantalla, donde los adultos tachamos de negativo el medio, pero a su vez sometemos a las infancias grandes horas de su vida al medio, y nos olvidamos del juego, nos olvidamos de la fábula, de la ficción, y a su vez pretendemos que estos niños alcancen los mayores logros. Si uno se pone a reflexionar, como les decía, y a hacer autocrítica, vemos que estamos haciendo todas las cosas o estamos poniendo en juego todas las herramientas posibles para negar la posibilidad de una filosofía que crezca, una filosofía que se desarrolle y evolucione a la par de las generaciones. Porque generalmente hablamos de los vulnerables, refiriéndonos a los pobres, a los excluidos, pero vulnerables somos todos. Ahora, como les decía al principio, no solo desde los aspectos económicos se vulneran los derechos de los niños y de las juventudes, de las infancias y las juventudes. Quiero hacer hincapié en estos dos conceptos, de las infancias y de las juventudes, entendiendo que la filosofía debe volver sobre sí para pensar en qué paradigma está parada y hacia dónde quiere ir. Porque no podemos seguir repitiendo como una noria que Heidegger, que Hegel, que Kant, que Marx, que Weber y tantos otros que, si bien han aportado en su momento, hoy es imposible ponerlos al día para interpretar la época en concepto, como diría Hegel, porque estamos fosilizados en esos compartimentos estancos que la razón de la modernidad generó y debatimos contra nosotros mismos como un juego de ilusiones, pensando que en este debate con la posmodernidad, con la modernidad, con la razón, poniendo como contracara la sensibilidad, jugamos o tenemos la ilusión de estar superando y de ser críticos.
considero, desde el punto de vista de ser mujer, de ser docente, de filosofar y de estar acompañada por distintas franjas etarias, que debiéramos hacer una revisión consciente de los esquemas aprendidos y darle a la filosofía nuevos aires, aquellos que le permiten respirar más allá de los muros que la razón trazó a lo largo de la historia y que hasta ahora nos tienen cercados.